cuál es digamos, las competencias que ustedes deben tener al tratar de lograr con esta actividad que vamos a hacer y que la van a complementar obviamente con su actividad clínica, cuando vean niños con cefalea. El último punto es muy importante, que el estudiante cuando revise el tema y cuando tenga suficiente competencia reconoce un tumor como causa de cefalea. Cuando ustedes se enfrentan a una cefalea, ese debe ser su fin de evaluar la cefalea. Que no se les vaya a pasar un tumor cerebral. Esa es la cuestión y el objetivo más importante de esta actividad que quiero que quede. Obviamente, que el estudiante clasifique sintomáticamente las cefaleas, que es una forma como muy práctica de clasificarlas, que reconoce las causas principales de cada uno de los síndromes que vamos a ver, que diagnostique, que trate por historia clínica de diagnosticar una cefalea, de tratar de clasificarla, y que reconoce el aura. ¿Qué es el aura? ¿Cuáles tipos de aura hay y por qué tiene importancia el aura? Entonces, en eso vamos a tratar de hablar de la clase, y vamos a hablar básicamente de dos temas ya grandes, que son la cefalea, el tumor cerebral y la migraña, como esas dos manifestaciones importantes, ¿sí? cuando hablemos de cefalea. Entonces, ustedes hablaron de esto no es para que lo copien, sino para que lo vean lo absurdo que puede ser uno pensar en todas estas patologías cuando se enfrenta a un paciente con cefalea, ¿sí? Pero es importante destacar que hay cefaleas primarias, como dijo alguien por ahí, y las secundarias. Las primarias es básicamente lo que vamos a hablar, ¿cierto? Algunas. Ahí está la migraña. Y en las secundarias, pues vamos a hablar de la secundaria del tumor cerebral, que no está por aquí, ahí sigue. Pero la pueden buscar si están muy obsesionados con el tema. Ahí está una página donde pueden buscar eso, pero no es el objetivo de la clase. Mire todo lo que pueden producir dolor de cabeza. Hablemos un poquito de la fisiopatología descrita de las cefaleas. Esto ha variado mucho. La fisiopatología de la cefalea, en el sentido de que lo que me enseñaron a mí posiblemente ya es mentira, ¿sí? De lo que les voy a enseñar yo a ustedes, pero de todo modo le voy a referir lo que me enseñaron a mí. Recuerden que cuando un profesor dicta una clase, el 50% de lo que dice en el momento puede estar desactualizado ya, ¿cierto? Entonces el problema es saber qué es lo actual y qué no es lo actual. Entonces digamos que ¿qué es importante en la fisiopatología? Tener en cuenta que lo que duele realmente es las arterias de la base del cráneo, las que causan más que todo el dolor. Recuerden que el tejido cerebral como tal no duele, la masa encefálica no duele. Incluso no sé si ustedes se han enterado de que se hacen cirugías, se describe que es la cirugía neurológicas con el paciente consciente, ¿sí? Con el paciente despierto, consciente, y sirve también para mirar las reacciones que él presenta cuando tocan cierta área del cerebro y ayuda en la cirugía para no destruir de pronto áreas de eso. El cerebro no duele, lo que duele es arterias, las arterias dutales, la dura madre que rodea las venas, ¿sí? Y los senos vasculares son los que realmente duelen, pero el cerebro no duele. Bien. También tener en cuenta otras cosas importantes, no de la fisiopatología, pero lo puse ahí, sino de los otros dolores que pueden confundir con dolor de cabeza. Entonces, dolores de los dientes, definitivamente los dientes, ¿sí? Causan dolores que, si bien un dolor de diente causa dolor primero en el diente, hay personas con dolores de diente que pueden secundariamente, como un estímulo neurológico a través del trigémino, producir dolor de cabeza, ¿sí? Por eso la mala oclusión es una causa de dolor de cabeza, más que todo en adultos o en adolescentes. En niños no es tan importante porque ellos todavía no tienen definitivamente la oclusión. Pero una persona que sufre de adultos de problemas oclusivos se asocia mucho con problemas de cefalea, de migraña, de problemas tensionales, de una serie de cosas neurológicas que se arreglan cuando la arreglan de la mordida. ¿Sí? Pero eso es otra cosa, pero es importante tener en cuenta. La articulación temporomandibular, hay muchos niños que tienen difusión de la articulación temporomandibular y se confunde con una cefalea, y no es cefalea realmente. Los músculos, tanto los occipitales como los del cuello, por la tensión, la cefalea tensional puede explicar también dolores de cabeza. La piel, definitivamente la piel, las lesiones en piel, un herpes cercano ahí a esta zona puede generar
Y el tejido celular subcutáneo también, cuando se inflama, pues puede doler la cabeza como sitio, ¿no? Entonces, lo que decíamos, la otra parte de las competencias. Esta clasificación nos permite ser un poco más objetivos cuando hablamos de dolor de cabeza. Entonces, para su clasificación se evalúa en diagnóstico sindromático de cefalea aguda, diagnóstico sindromático de cefalea aguda recurrente o síndrome agudo recurrente, cefalea crónica no progresiva y cefalea crónica progresiva. Con base en este síndrome, uno debe tratar de determinar un diagnóstico específico de cada uno de esos síndromes. Entonces, el síndrome de cefalea aguda. Generalmente el síndrome de cefalea aguda se refiere a que cualquier enfermedad puede causar dolor de cabeza, ¿cierto? Entonces podríamos tener una enfermedad febril cualquiera, una otitis, una amigdalitis, una neumonía, una sinusitis, infecciones obviamente del sistema nervioso central, una meningoencefalitis, la hipertensión arterial. Siempre nos olvidamos, recuerden que a los niños, ustedes ya lo saben, los que han rotado, que al niño le empieza, todavía no fue pregunta de previo, se le empieza a tomar la tensión arterial a los 2 años. Lo que pasa es que no hay los equipos adecuados para hacerlo, pero esa es como la indicación general, ¿no? El trauma cronocefálico, obviamente, la hemorragia subarachnoidea también es una causa de síndrome de cefalea aguda que no siempre es, digamos que benigna, pero la mayoría en pediatría es asociada a una enfermedad febril. Cuando la mamá le dice a uno por qué lo trae, y le dice que por dolor de cabeza, uno enseguida prende las alarmas, pero cuando la mamá le dice, no doctor, es que tiene fiebre hace 3 días, entonces se tranquiliza y dice, ah bueno, sí, es diferente la cosa. Esto es esquemáticamente lo que significa la cefalea aguda. Una cefalea aguda, ¿cierto? Que no quiere decir que no sea por algo grave, pero esa es como la definición de cefalea aguda. La cefalea aguda recurrente, ¿sí? Su mayor representante es la migraña y le vamos a dedicar un poquitico de tiempo más tarde, pero hay otra cefalea que es la cefalea en racimo, la cefalea por el ejercicio, la neuralgia del trigémino, la hipertensión arterial puede comportarse así también, y el feocromocitoma, ¿sí? Es el tumor de las glándulas suprarrenales. Si no lo sabían, no lo pregunto para no dejarlo cenoso. El feocromocitoma es un tumor de la glándula suprarrenal que produce adrenalina, al producir adrenalina produce hipertensión, al producir hipertensión produce dolor de cabeza, ¿sí? El feocromocitoma. Y esta es, digamos, que la descripción esquemática de la cefalea recurrente. Usted ya la conoce, usted sabe cuándo le da, usted sabe que le da en cierto tiempo, ¿cierto? Y la representante es la migraña. La cefalea crónica no progresiva, ¿sí? Esta es la cefalea tensional, que en niños no vale la pena hablar mucho de la cefalea tensional, aunque ya vemos niños con cefalea tensional, ¿sí? Entonces, esa cefalea tensional se presenta más en adolescentes. A ver, Sandra, diga cuál es la conversa ahí. ¿Ah? No me distraiga. Entonces, la cefalea tensional se describe más que todo en adolescentes o en adultos, ¿sí? El adulto, entre comillas, estresado o deprimido, en fin, los niños no tienen ese problema, pero cada vez más los niños sufren de eso debido a cómo tratan de meterlos en la vida, digamos, social más rápido, ¿cierto? La cefalea por medicamentos. Hay personas que toman medicamentos para dolor de cabeza y lo que les da es más dolor de cabeza, sobre todo en adultos. La hemicrania continua y el abuso sexual se tiene ahí en cuenta porque el abuso sexual, las niñas sobre todo lo toman como una defensa al agresor, como las mujeres lo toman para otras cosas, pero las niñas también aprenden desde que eso les favorece para que no las abusen. Entonces hay que pensar en eso en una niña que tenga dolor de cabeza, ¿sí? De esas características. Entonces esta es la cefalea crónica progresiva, no progresiva, ¿cierto? Y la cefalea crónica progresiva, que es la que nos preocupa, que fue el tema principal, es que no vaya a ser un tumor, ¿cierto? Eso es lo que le preocupa a uno. Pero hay otras causas de cefalea crónica progresiva como la hidrocefalia. No se sorprende cómo hay niñas que se le hace el diagnóstico tardío, niñas de 16, 15 años que tienen dolor de cabeza, y alguien juicioso le da por medir la cabeza, pensar en eso, y le toman un TAC o una resonancia y tenía, ¿sí?, una hidrocefalia, ¿sí? El hematoma sutural, el pseudotumor cerebris, ¿sí? A ver, Jaime Carlos, ¿usted sabe qué es el pseudotumor cerebris?
María Isabela, ¿usted sabe mascar chicle? Creo que sí, ¿no? Álvaro, los tumor cerebris. Rafael. ¿Vale? Bueno, eso no, pero es un tema que como ya no se presenta casi, de pronto no lo tienen por qué saber, pero el tumor cerebris se presentaba en mujeres, sobre todo mujeres que tomaban vitamina A. La toma de vitamina A, y es importante el tema porque ustedes ven que en pediatría nosotros damos vitamina A, pero sabemos cómo darla, como siempre en pediatría con las dosis. Pero hay gente que se anima mucho y gente que tenía acné, que se fueron a tomar vitamina A y sufren hipertensión endocraniana, edema de papila, les parece un tumor cerebral y es por el exceso de vitamina A. La vitamina A es tóxica porque es liposoluble, se acumula en el cuerpo y produce una cosa que se llama pseudotumor cerebris. Entonces es importante como diagnóstico diferencial de una cefalea crónica progresiva, el famoso pseudotumor cerebris. Los aneurismas, que son toda una posibilidad diagnóstica, los medicamentos, obviamente los anticonceptivos, los estimulantes, ¿sí? Y las intoxicaciones, por hablar de algunas, la intoxicación por plomo, la intoxicación por mercurio, ¿sí? Que producen cefalea crónica progresiva, sin ser un tumor. Pero esto es lo que nos alarma, ¿no? Y en ese sentido va la clase. Y este, digamos que es el diagrama de la crónica progresiva. Y esto es como un resumen, ¿cierto? La aguda recurrente, la crónica progresiva y la crónica no progresiva. Esto es como un resumen de los síndromes en los cuales ustedes deben considerar cuando se enfrenten a un paciente con dolor de cabeza. Entonces hablemos de la migraña. La migraña generalmente se acompaña, puede ser sin aura o con aura, ¿sí? Este es un niño que dibujó su dolor de cabeza muy esquemáticamente, muy bonito el dibujo, ¿cierto? En el cual deciden cómo es que le da el dolor de cabeza, ¿sí? Entonces hay una con aura típica, que es aquellos fenómenos que vamos a ver más adelantito cuando hablemos de aura. El aura prolongada, ¿sí? Que se semeja a una cefalea. La hemipléjica familiar, la basilar, la migraña basilar es muy interesante. Yo sé que ustedes no leen mucho, yo tampoco lo hacía cuando era estudiante, pero uno tiene que leer algunas cosas, por ejemplo, el libro de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien vio la película? ¿Sí la vieron? 1970, ¿no? Esa obra es de... ¿Quién escribió esa obra? De la chica que se le agrandan las cosas antes de darle el dolor de cabeza. Es el aura a la cual ellos se enfrentan, ¿sí? Entonces, de ahí viene el libro y de ahí se entienden por qué la película era así, ¿sí? Entonces, toda una obra literaria de una persona que sufría dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, ahora se llama basilar, todavía existe obviamente, ¿sí? Y hay una cosa que se llama aura migrañosa sin cefalea. Imagínense usted todo el día viendo que las cosas de la grande y de la chica, sin darle dolor de cabeza. Usted piensa que está poseído por el demonio, ¿sí o no? Entonces, esa es la historia de Lewis Carroll, es muy interesante, ¿no? Así ustedes se van a acordar de la cefalea. Hay una migraña oftalmopléjica que causa como parálisis de la visión. Y hay una migraña retinal, que son una serie de efectos, ¿sí? Luminosos y fosfenos, y en fin. Entonces, la migraña también tiene algunas otras clasificaciones. Síndromes infantiles precursores de migraña, que es muy difícil saberlos cuando los tiene el paciente. Es a posterior que uno los interpreta. Por ejemplo, vértigo paroxístico benigno. Un niño que sufra de mareo, que le hace resonancia, le hace todo, pensando en un tumor y no tiene nada. Y ya después, cuando grande, empieza con migraña. Entonces, era de que eso era de que le iba a dar migraña. Es muy difícil a veces, ¿cierto? La hemipléjica alternante, que se paralizan de un lado y del otro. Vómito cíclico del lactante. ¿Quién va a pensar que un paciente que vomita y vomita, que le hace vía digestivas altas, le hace una serie de exámenes, todo normal, sigue vomitando, y resulta que cuando grande era que le iba a dar dolor de cabeza? Es muy difícil predecir eso, pero se describen, ¿no? No es frecuente, obviamente, ¿sí? Complicaciones de la migraña, un estatus migrañoso. Hay
personas que les da muy duro el dolor de cabeza y se hospitalizan y toca ponerles una serie de drogas para controlarlas. Esta es la fisiopatología que me enseñaron a mí. Yo se la traigo aquí porque no es que esté del todo, no esté del todo olvidada. Parece ser que el fenómeno de vasoconstricción produce oligoemia y al producir oligoemia produce el aura. Cuando hay vasoconstricción se produce, ¿sí? Esa vasoconstricción hace que haya hipoxemia o falta de riego sanguíneo y se produzca en la visión una serie de eventos, ¿sí? Luego de esa vasoconstricción inicial se produce una vasodilatación, que es la que causa el dolor, y luego se normaliza. Esta es la fisiopatología que nos enseñaron y que está poco vigente ahora. Se cree que el dolor de cabeza es un problema de tipo neuronal, una descarga neuronal. Esa descarga neuronal se transmite por el sistema nervioso central y esa descarga neuronal es la que produce una propagación de onda en ciertas áreas del cerebro y es la que va a terminar produciendo esto, ¿sí? Pero realmente eso es cosa más compleja que una simple vasoconstricción, una simple vasodilatación. Hablemos de migraña. Diagnóstico de migraña, ¿sí? Les voy a decir, como decía un profesor mío, a los brutos no les duele la cabeza. Se los dejo. Entonces, por lo menos 5 episodios que duran entre 1 y 72 horas para hacer el diagnóstico, ¿cierto? Con 2 o más de las siguientes características, o sea, 5 episodios. Está claro, esa es la clasificación internacional, ¿no? Y que tiene 2 o más de las siguientes características: bilateral, aunque los niños pueden ser unilateral; pulsátil, intensidad moderada, severa, y se agrava con la actividad. 2 de esos. Y durante el episodio, 1 de estos: vómito, náuseas, fotofobia, fonofobia. ¿Sí? Eso configura el diagnóstico según la clasificación de la enfermedad. ¿Sí? Algo de la estadística: la prevalencia es de 2.5% en menores de 7 años. El 70-80% de las enfermedades crónicas recurrentes lo representa la migraña. El 60% en hombres menores de 12 años, se presenta más en hombres, sí, menores de 2 años. Un 70% familiar, rojo como el rojo. O sea, es un dato que usted siempre debe preguntarle a un niño, a una mamá de un niño con cefalea. Si la mamá sufre de migraña, o sea, existe el 70% de probabilidades que sea migraña. Y si la mamá tuviera 100 hijos, que es imposible, 70 tendría migraña, ¿cierto? Pero es imposible. Eso es importante tenerlo en cuenta, el aspecto familiar en la historia clínica, ¿sí? Y el 50% inicia antes de los 20 años. Entonces, migraña, antes de los 20 años empieza la migraña, el 50%. O sea que 2 pacientes, 1 le empieza antes de los 20 años. Por eso es importante en pediatría, ¿cierto? 50% el aura. Sí. Las auras pueden durar entre 5, incluso hasta 1 hora de aura. ¿Sí? Son síntomas visuales la mayoría de las veces, pero pueden haber disturbios sensoriales, disturbios motores, se le paraliza una mano, ¿no? Afasia, saben que afasia es incapacidad. ¿Sí? Disturbios cognitivos, o sea que esto ya lo vi, esto me es familiar. ¿Sí? Entonces esos son disturbios cognitivos. Estos son unos ejemplos de aura, ¿cierto? El de allá es muy bonito, muy eficiente. Esta es el aura más clásica, pero hay otro, ¿cierto? Que se envían a agrandar hasta que desaparecen de esta forma así y esta otra forma. Sí, es como un resumen de estos, pero igual son las auras más vistas. Cuando le agarra el dolor de cabeza, empieza como que las veo y le da como dolor de cabeza de solo mirarlas. Bueno, fenómenos que acompañan a la migraña, las los dijimos: digestivas, vómito, náuseas, manifestaciones cutáneas, algunos sufren un rash, cuando le dan dolor de cabeza. Cardiovasculares, puede tener bradicardia, taquicardia, ¿sí? Disturbios hidroelectrolíticos pueden cursar, y ser a veces es la causa. Respiratorias, neurológicas, ¿cierto? Toda una serie de manifestaciones que pueden acompañar. Bueno, cefalea tensional, solo una diapositiva, porque no es
válida en niños, pero también existen unos criterios para diagnosticarla, ¿cierto? Sí. No tampoco para que la copien, no la voy a preguntar, pero es importante que la tengan. Esto sí. Diapositiva, si quiere, copien la tierra letra. Esto es un artículo viejo. Ya no habían nacido algunos. 1991. ¿Sí? Es un estudio de tumor cerebral. Vale el artículo porque fue 3.000 niños con diagnóstico de tumor cerebral. Fueron 3.000 niños con diagnóstico ya confirmado. Y en el 98% de esos niños, o sea, al menos uno de estos signos tenía al momento del diagnóstico. Es pausa para uno cuando examina a un niño. Tenían papiledema. Hay que mirar el fondo de ojo, ¿cierto? Yo sé que en pediatría es muy difícil, el caso alcanza a ver el reflejo rojo, ¿sí? Ataxia, hay que valorar la marcha de esos niños, cómo caminan, ¿sí? Hemiparesia, movimientos oculares anormales, ¿sí? Le bailan los ojos, disminución de los reflejos, ¿sí? Y en 55% de los pacientes, la mitad, tenían todos los anteriores. O sea, esa diapositiva es muy diciente, ¿cierto? Y siempre que ustedes tengan dolor de cabeza, siempre relacionado con tumor, acuérdense de estos 5 puntos importantes, claves, pregunta de examen. El fondo de ojo, los movimientos oculares, la marcha y la diadococinesis y los reflejos. Esto sí lo tienen que saber, si no, no pasaron por medicina interna. ¿Qué es la diadococinesis, Luisa? ¿Qué es la diadococinesis, Rafael? Juan Pablo, ¿qué es la diadococinesis? Julio, ¿qué es la diadococinesis? Sandra, ¿qué es la diadococinesis? Linda, ¿qué es la diadococinesis? Linda. Linda. Carla. Ah, Linda, yo estoy aquí. Yo estoy mirando para allá con el cabello. ¿Qué es la diadococinesis, Linda? ¿No saben qué es la diadococinesis? A ver, ¿qué es la diadococinesis? Diga. ¿Ah? ¿Eso es? Cuando uno los pone a examinar, ¿qué es, en otras palabras, me acuerdo de un compañero mío que le preguntó al profesor qué era el signo de yerrar el blanco. Yerrar el blanco. Yerrar el blanco es yerrar el blanco, ¿no? ¿Cierto? Lo pone al niño a hacer esto, ¿sí? Lo pone a hacer, por ejemplo, esto, ¿sí? Y luego le pide que cierre los ojos y normalmente debe hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, yo. O le pido que haga así. Parecita, de pelado, al doctor que está equivocado. Y no es capaz. Eso es diadococinesis. Digamos que eso no es diadococinesis como diagnóstico, pero eso es lo que evalúa la diadococinesis. Que usted no sea capaz de hacer eso. ¿Sí? Aprendieron en pediatría. Entonces, fíjense, esa diapositiva es muy importante. De ahí saco yo algunos puntos por premio. Me gusta. Porque son muy objetivos, ¿no? Bueno, aunque el artículo es viejo, pero bueno, es valedero. Bueno, entonces, tumor cerebral. El examen neurológico es anormal, uno tiene que buscar algo anormal, alguna cosa anormal. El vómito persistente y que aumenta. La cefalea matinal frecuente al despertar. Que el niño le diga a usted que se despierta con dolor de cabeza todas las mañanas. Cefalea que lo despierta de noche. Eso hay que buscarlo siempre. ¿Sí? Uno tiene que saber evaluar eso en el niño. Hay que preguntarle al niño o a la mamá a veces si el niño lo despierta el dolor de cabeza. Es diferente que a veces el niño tenga dolor de cabeza antes de acostarse y no pueda conciliar el sueño, a que se acostó tranquilo y lo levantó el dolor de cabeza. Eso es anormal. Eso es una bandera roja que le indica a uno que algo está pasando. Otras cosas para pensar en tumor cerebral, alteraciones de la talla. Un niño con dolor de cabeza y bajito debe pensar uno que puede tener un tumor de hipófisis. Entonces, por eso es importante la alteración de la talla. La diabetes insípida también es
es una causa de enuresis, ¿cierto? Porque no, la hormona antidiurética no funciona y entonces el niño se orina, no retiene, ¿sí? Lesiones en piel, ya vimos cuando hablábamos de convulsiones, ¿sí? Cuando se habla de convulsiones, las máculas café con leche y los angiofibromas. Las máculas café con leche se asocian con ¿qué enfermedad, Álvaro? Muy bien, neurofibromatosis, ¿cierto? Y los angiofibromas con angiofibromas y máculas blancas, hipopigmentadas, esclerosis tuberosa. ¿Sí? Bueno, aumento de la intensidad y frecuencia de la cefalea, lo que decimos de progresiva, ¿no? Que el niño se cada vez era más duro, ¿cierto? O que nunca en la vida le da un dolor de cabeza tan fuerte. Eso es dolor de cabeza más fuerte que me ha dado la berraca vida. Por no decir otra cosa, eso es posiblemente algo grave, ¿cierto? La anorexia o los trastornos de conducta. Hay que tener cuidado con los trastornos de conducta y no asociarlo a que se le muere el tío, el biserabuelo y los niños no tienen por qué tener tanta carga emocional con la muerte de un tío, ¿sí? O de un primo, o de una cosa lejana, ¿cierto? A veces lo achacan a cosas psicológicas y mandan al niño al psicólogo, ni siquiera al psiquiatra, lo mandan al psiquiatra al menos que el médico, pero el psicólogo no es médico, ¿cierto? Entonces, las alteraciones de la conducta, y la mamá le dice que ha notado que el niño ha cambiado radicalmente su forma de ser, que era muy inquieto, ahora es muy callado, se está quieto, no dice nada, o al contrario, dice, se asocia a alteración de conducta, ¿cierto? Entonces ahí hay algo grave. Y obviamente en el diagnóstico, como en todas las patologías, es importante tener una historia clínica, ¿sí? Y eso no es cuento, el examen físico, la escanografía, si es el caso, y la resonancia magnética nuclear. Ha caído en desuso un poco la escanografía cerebral, ustedes saben por qué, ¿sí? O bueno, esto no saben. A ver, Linda, ¿por qué no se debe usar mucho la escanografía cerebral? ¿Usted qué preferiría? ¿Que le hiciera una escanografía o que le hiciera una resonancia? ¿Una resonancia y por qué? Por la radiación, ¿no? Una escanografía, pregúntele al doctor Manuel Barrio, era una escanografía como si usted le tomara más o menos 250 radiografías. Obviamente, ¿qué tiene de ventaja? Que es más rápido, ¿sí? ¿A usted le han hecho alguna resonancia? Eso es desesperante estar metido en un resonador. El teléfono está aquí. Un niño, imagínense lo metido allá. Entonces, tiene algunas cosas, ¿no? Y tiene algunas indicaciones precisas. Por ejemplo, la escanografía, pregúntele al doctor Pablo, la escanografía se usa más en todo cuando hay fecha sangrado, un evento agudo, una cosa, más escanografía. Pero para de pronto un tumor no es la resonancia, y menos irradiación, ¿no? Pero es difícil, dura más el examen. Bueno, entonces esto tampoco es para que se lo aprendan, ¿sí? Pero fíjense en la enfermedad actual de un dolor de cabeza, todas las cosas, todo eso, como dicen los santandereanos, como decimos, edad de comienzo muy importante. Entre más pequeño el niño, ¿cómo así que un niño de 3 años tiene dolor de cabeza? ¿Cierto? ¿Cómo un niño de 3 años va a tener dolor de cabeza? No es que está estresado. Un niño de 3 años que va a estar estresado. Que se le cae un diente, era una vaina. Aunque no faltan niños que a los 3 años la mamá pretende que en la mañana sea ordenadito, pida un tinto, le da el periódico, ¿sí? Meten a los niños en un cuento que tienen que ir al jardín, que tienen que hacer la tarea para llevar al jardín, que no hice la tarea y el niño está ansioso porque la profesora lo va a regañar a un niño de 3 años. Cuando los jardines no son para eso, para hacer tareas, son para divertirlos y para que los cuiden. Pero se está llegando a un hecho muy peligroso, no, muy riesgoso con los niños desde pequeños, meterlos en ese cuento, ¿sí? Entonces, la presencia o ausencia de prodromos, para pensar una migraña, ¿sí? Dice, no, eso es una migraña. La presencia o ausencia de náusea, de vómito, que también se puede asociar con tumor, depende cómo se presente.
la frecuencia, cuántas veces por mes, el intervalo, la duración en minutos, horas o días, porque parece que una migraña puede durar hasta 3 días. Ahí decía, de 5 a 72 horas, de 1 a 72 horas. Solo puede durar con dolor de cabeza 3 días. Duración en minutos, tiempo de comienzo, mañana, tarde o noche, localización, calidad del dolor, si es el dolor más grande que ha tenido, palpitaciones, presión, pulsada, factores precipitantes, ¿no? Hay algunas personas que saben que algunas cosas le precipitan el dolor de cabeza. Se asocia, por ejemplo, con el consumo de queso, ¿sí? Chocolate, ¿sí? Algunas fresas, algunas cosas. Y el paciente ya sabe, ¿no? No es que a todo paciente con migraña le prohíban una serie de comidas, no, señor. Es a que le afecte, que sabe, que conoce cuál comida le produce eso. Factores calmantes. Si calma con que el niño se acueste, se relaje, le apaguen la luz y duerma, eso posiblemente es una migraña. ¿Sí? Síntomas asociados a lo que dijimos. ¿Sí? Estilo de vida, el ejercicio, la dieta, los patrones de sueño. Si hay algo que afecte de algunos de los patrones de sueño, ustedes lo van a sufrir cuando sean médicos generales y hagan turnos. Ahí van a saber a lo que me refiero. Los cambios de personalidad, siempre hay que evaluarlos, que cambió lo que decíamos. Y los antecedentes familiares los resalto porque eso es supremamente importante. Hijo mayor, hombre, de mamá migrañosa, es migrañoso en 70% de los casos. Entonces es importante. Tú eso, como decimos los santandereanos, es importante cuando se van los niños con dolor de cabeza. ¿Sí? Es más, ustedes pueden hacer algo en su práctica, lo que yo hago, por ejemplo. Yo a un niño que tiene dolor de cabeza y que el tiempo no me da en 20 minutos para atenderlo, yo le digo, mamá, hagamos una cosa, tráigamelo en un mes, le voy a dar acetaminofén, me va a hacer un diario del dolor de cabeza, donde usted me explique en el mes cuántas veces le duele la cabeza y le trato de referir que me cuente todo esto. ¿Sí? ¿Y qué sorpresa me llevo? Que cuando la mamá llega al mes, todo ese mes no le dolió. Y yo ya lo tenía encamillado para el Instagram. ¿Sí? Entonces fíjense, o sea, a veces esa conducta puede ayudar a que la mamá le escriba a uno el diario del dolor de cabeza del niño. ¿Sí? Muy bien. En el examen físico, muy importante la tensión arterial. Recuerden que el síndrome nefrítico o la hipertensión arterial esencial empieza temprano. ¿Sí? El peso, la talla, para mirar a ver la talla cómo está, si tiene baja talla o no, tumor de hipófisis. El perímetro cefálico, ¿no? Hidrocefalia, por ejemplo. ¿Sí? La piel, por las lesiones en piel que decíamos, los angiofibromas o las máculas café con leche. Las pupilas, a ver si tiene alguna pupila algo extraño, los nódulos de Lisch, ¿sí? Que no son antes de la pupila, pero bueno. ¿Sí? La auscultación, un soplo, ¿sí? Hipertensión por coartación aórtica, ¿sí? Movimientos oculares, lo dijimos, fondo de ojo, abdomen, masa, feocromocitoma. Y una masa allá, el riñón, que el riñón no se palpa, pero usted palpa el riñón y dice, no, así que palpa el riñón, encima del riñón quedan los suprarrenales. Los reflejos osteotendinosos, los pares craneales, evaluar los pares craneales. ¿Sí? La marcha del niño y la fuerza. ¿Cómo está la fuerza? Todo esto pensando en tumor, ¿cierto? Condiciones que sugieren la necesidad de neuroimagen. ¿Sí? Antes decía aquí de TAC, pero ya dice neuroimagen. No tiene que ser TAC, no tiene que ser racional. El examen neurológico anormal. Alteraciones oculares, un repaso. Vómito persistente, cefalea matinal recurrente o que lo despierta al sueño, alteraciones de la estatura, diabetes insípida, niños menores de 3 años. Un niño menor de 3 años con dolor de cabeza, ¿sí? Neurofibromatosis, macrocefalia, a no ser que el papá sea cabezón, ¿no? Y recuerden que los altos son más cabezones, ya eso lo discutimos, lo hemos dicho. ¿Sí? La talla está relacionada cuando hablamos del taller de crecimiento con el perímetro cefálico. Los altos son cabezones necesariamente. ¿Sí? Cefalea aguda intensa, cefalea con cambios de personalidad y la migraña complicada. Ya sea complicada por el médico que la complicó
o con la mamá que es muy complicada. Entonces dice, no, la mamá le puede decir mentira, o Ay, no, no. está, migraña complicada, o bueno, resonancia. Esto lo traigo, el electroencefalograma no tiene ninguna razón de ser en la valoración de la migraña, a no ser que usted esté sospechando diagnóstico diferencial de unas convulsiones parciales complejas. Que las convulsiones parciales complejas son aquellas que se acompañan de fenómenos como de déjà vu y esas cosas que a veces se presentan así, es una epilepsia, pero tienen que tener ciertas razones para tomar el electroencefalograma. Les digo esto porque es una conducta cuando uno es médico general, por eso es que diga que el tiempo pasado fue mejor. Yo siempre repito lo que está escrito. ¿Sí? Siempre que un niño tenía dolor de cabeza, primero lo mandaban a los palmólogos. Le pedían una radiografía de cráneo y le pedían el electroencefalograma. Y todos resultaban con gafas y con una disritmia cerebral. Y era una migraña. Entonces, el electroencefalograma no tiene cabida mucho, sino es una cosa específica que usted esté sospechando. ¿Sí? Entonces no tiene cabida en la evaluación. Y el tratamiento agudo de la migraña generalmente se hace con lo que ustedes saben en pediatría, con acetaminofén, a la dosis acostumbrada, pero se puede usar el ibuprofeno, se puede usar el sumatriptán intranasal. Eso es una maravilla, el sumatriptán intranasal. En pediatría no hay un producto claro, pero en adultos hay uno que se llama Solop. Usted le empieza la habla, usted ya sabe, ya hace y en 5 minutos está bien. ¿Sí? Es un vasoconstrictor, sumatriptán. ¿Sí? Pero bueno, no se usa mucho en pediatría. La de hipoglucemia también se usaba. ¿Sí? Los antieméticos, a veces el vómito es muy persistente y aquí de pronto no estaría tan contraindicado la metoclopramida como si lo está en vómito por gastrointestinal. El valproato endovenoso, el ácido valproico. El tratamiento preventivo, créame, yo nunca he tenido que usarlo, pero se describe en pacientes con una migraña que no, mejor dicho, no hay forma de controlar, entonces se hacen profilaxis con una serie de drogas. Importante que lo sepan, no que se sepan la dosis, con propanolol, el artensol, o el betoprolol, ¿sí? Amitriptilina, un antidepresivo, ¿sí? El ácido valproico, ¿sí? La riboflavina, vitamina B2, y una coenzima Q10, que también se utiliza para piel y eso también se puede usar para tratamiento preventivo. Pero no es usual, ¿no? No es usual que lo hagamos. Los mitos de la cefalea, lo que ya dijimos, ya habíamos dicho. La radiografía de cráneo no sirve para nada, pues, para irradiarlo. La famosa disritmia cerebral del electroencefalograma, los trastornos oculares. ¿Sí? Viene bien tarde porque descubrieron que todos los niños son miopes por obvias razones, ¿no? Uno no adquiere la visión así más o menos normal sino hasta los 6 años. Entonces todos salían con gafas. ¿Sí? La sinusitis no produce dolor de cabeza, produce dolor de la cara, no es dolor de cabeza. Pero bueno, a veces es un diagnóstico diferencial importante. ¿Sí? Esto es algo anecdótico, que siempre a veces me gusta traer algunas clases como para que recuerden la clase. Este es un niño, octubre 23 de 2009. Se llama David Bayona y es mi hijo, 19 años. Fundación Colegio WIS. ¿Sí? Lo atendió a la consulta Yunari Gutiérrez, motivo de consulta migraña. Negativo antecedentes alérgicos, migraña, y fíjense cómo lo manejaron. Diclofenac, 75 miligramos intramuscular, dexametasona 8 miligramos intramuscular y tramadol 50 miligramos intramuscular. Y lo más grave es que el médico se las puso las 3 en una sola inyección y más que lo matan. Hijo de médico, y a mí no me llamaron. ¿Cuántos años? 14. 19. Yo llamé al médico y hablé con él. 14. Mire, mi intención no es demandarlo a usted, sino, hombre, no haga eso. Mire que puede pasar algo muy grave. El tramal es un depresor del sistema nervioso de la vasculatura, puede producir hipotensión muy importante. La dexametasona, si hubiera sido otra cosa, sí. Y el diclofenac endovenoso y en la misma ampolla. Entonces esas barbaridades no se pueden hacer y él me sacó la siguiente disculpa.
Doctor, yo le iba a aplicar solamente el diclofenac, pero la enfermera me dijo que era mejor con las otras dos cosas y en una sola inyección. La enfermera. Bonito así. Entonces la que manda es la enfermera. Entonces ojo con el dolor de cabeza, ¿no? La mayoría de dolor de cabeza Claro, pasa con pues, bien, acetaminofén y descanse ahí. Que es ahí, ¿no? Y ya te dar una pastilla, acetaminofén, dejando descansando ahí en la enfermería, que ya, Mendoza. ¿sí? ¿No? Entonces, ojo con eso. Sí, ojo con el tratamiento. Aquí está el nombre del médico y todo. Firma el médico de AMIA. Ojo con AMI. Porque AMIA atiende a adultos, no niños. Y a veces patinan mucho con los niños. Aunque él ya no era un niño, 19 años, pero ojo con AMI, ¿no? Ojo. Y ahí está el nombre del médico y todo, al menos se firmó. Ojo, vale. Y lo puede localizar y hablar con él y De la corregir UIS. esa conducta. Porque eso no se debe hacer. ¿Sí? Eso no es, sí, De no la es un UIS. sancocho. De la UIS para Ponerle- ponerle nada, ¿no? Para sí, que no vengan a decir que ya te sacaron la... También es importante.